El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Hoy yo quiero hablar de ser libres de la preocupación. Y yo sé que probablemente ninguno necesitamos esto, ¿verdad? ¿Alguien lo necesita? Bueno. Y saben, ciertamente hay mucho de qué preocuparse en el mundo de hoy día. Para ser honesta, a veces yo siento como que el mundo se ha vuelto tan loco que ni siquiera sé cómo procesarlo. Y saben, es que oigo cosas que ni siquiera logro que me entren en la cabeza. Y vean, yo sé que es fácil decir, no se preocupen. Pero la cosa es que eso realmente no sirve de nada. Y eso no resuelve el problema. Y yo trato de pensar en eso en forma práctica. Es fácil para mí estar aquí y decir no se preocupe. No tengo nada en particular ahora mismo de qué preocuparme. Pero eso no significa que cuando yo sí tenga algo que no sea de seguro tentada a preocuparme, ni tampoco significa que no comience a preocuparme. Pero he encontrado algunas cosas a lo largo de los años que me ayudan. Y una de ellas es que cuanto más camino con Dios, más experiencias tengo con Él y cuanto más confío en Él. Y en cuanto más confío en Él, más fácil es no preocuparme. Y la otra cosa es, y es una parte muy importante de esta enseñanza, es lo que ustedes creen acerca de la oración. De veras, ¿cuánto realmente creen que Dios escucha su oración y que Él responde? Y yo pienso que, nuevamente, cuando uno ha tenido suficiente experiencia con Dios, y en los últimos, diría 3 años en particular, yo he puesto mucha atención a las oraciones que Dios responde para mí. Y creo que a veces oramos por cosas, Dios responde y nos olvidamos que se lo pedimos. Y mire, a veces pasa un tiempo antes de que Dios responda y a veces es de inmediato y no siempre entendemos por qué. Siempre tiene sus motivos para lo que hace. Pero preocuparse le hará tan miserable, ¿eh? Y saben, uno solo tiene una vida que vivir y la Biblia dice que Dios realmente nos ha predestinado para vivir una vida buena. Así que muchas personas creen que cuando ven la palabra predestinación significa que absolutamente tiene que pasar, porque Dios lo dijo, pero eso no es cierto. Significa que es su voluntad, que Dios quiere que tengamos una vida buena. Yo quiero que cada uno de ustedes crea que Dios quiere que tengan una buena vida. Y créanlo o no, no todo depende de Dios. Mucho depende de uno. Y vean, Dios nos dice en su palabra cómo tener una buena vida. Pero a no ser que apliquemos esos principios, no importa cuánto haya nacido de nuevo o aún no importa cuánto ame a Dios, aún puede tener una vida miserable. Hay muchos cristianos miserables. Y siempre digo, es una cosa ser un pecador miserable, pero no deberíamos ser santos miserables. Así que, lo primero, la voluntad de Dios es paz. Y la paz es tan maravillosa. He llegado al punto en mi vida, habiendo vivido de ambas formas, habiendo estado preocupada, ansiosa, molesta y frustrada todo el tiempo, y luego llegar al punto de tener paz, y paz la mayor parte del tiempo. Yo siento que la vida realmente no vale ser vivida si uno no tiene paz. Es que se siente miserable. Así que Juan 14:27, y todas las escrituras son de la Biblia ampliada clásica. Jesús dijo, paz yo les dejo a ustedes. Mi propia paz ahora les doy y dejo como legado. No como el mundo la da, yo se las doy. O sea, él habla de darnos su propia paz especial. Y dice, no dejen que sus corazones se perturben, ni permítanse tener miedo. Y la ampliada dice, y añade esto tan práctico, dejen de permitirse estar agitados y perturbados, y no se permitan el estar temerosos e intimidados, ni ser cobardes e inquietos. Ahora, lo primero que muchas personas dicen de una escritura como esa es, no puedo evitarlo, o es demasiado difícil. Así que debemos realmente
entender y creer que cualquier cosa que Dios dice que hagamos, la podemos hacer. Y tenemos que aprender a hacerlo. Y tomará un tiempo llegar ahí. Pero si comenzamos creyendo que es imposible, nunca lo hará porque recibimos lo que creemos. Y si hay una promesa de Dios en su palabra y no la creemos, no la recibiremos porque Él dice, hágase contigo conforme a cómo crees. Así que yo creo que debe de haber una forma en la que yo no me preocupe, no tenga miedo, ni me frustre, ni me agite. Así que una de las cosas que yo hago cuando la preocupación toca mi puerta es tener una plática conmigo misma. Ahora, casi todos nos hablamos, ¿verdad? Pero muchas de las cosas que decimos no son muy edificantes. Y yo honestamente lo hago. Digo, Joyce, ¿has pasado por esta montaña 100 veces? Esto no te va a servir de nada. Esto no va a cambiar nada. Y de hecho, Joyce, si te preocupas, tal vez solo te retrase. Porque Dios no se va a mover hasta que confíes en Él. Ahora, eso funciona por un tiempito. Y luego vuelve la preocupación. Así que a veces tengo que hacerlo 2 o 3, 4 veces. También he visto que en cuanto la preocupación empieza, en cuanto empiezo a preocuparme, es el mejor momento para tomar acción y deshacerme de ella. En cuanto más espero, yo podría decir que más profundamente se plantan las raíces. Y si honestamente podemos tener esto en mente, la preocupación no va a resolver su problema. Es que simplemente no va a resolver el problema. En Colosenses 3:15 dice que debemos dejar que la paz sea el árbitro en nuestra vida. Amo eso porque el árbitro en un juego decide que está adentro o fuera. Así que tanta gente, y yo no digo esto de una forma grosera, pero hay tanta gente que hace cosas tontas. Y miren, como cuando yo me fui de la casa de mis padres después de ser abusada por mi papá. Yo realmente creí que nadie me querría porque había sido abusada. Así que el primer hombre que me pidió casarme con él, a él le dije que sí. Aunque esta pequeña... miren, a veces la falta de paz no es fuerte. No hagas eso. No quisieron que lo fuera, ¿verdad? Es que es más como una pequeña incomodidad. Una cosita que le corta el espíritu. Y yo, claro, no estaba caminando con Dios entonces, pero había nacido de nuevo a los 9 años, así que Dios sí estaba conmigo, aunque yo no estaba tanto con Él. Así que creo que Dios me estaba mostrando que eso me iba a traer problemas y terminó siendo 5 años de pesadillas. Pero mi hijo mayor, David, sí vino de esa relación y Dios dice que Él nos dará los tesoros de la oscuridad. Y cuando estaba embarazada con Él fue uno de los tiempos más oscuros de mi vida. Y ahora Él es un gran tesoro y un amigo y ha iniciado todas las misiones. Así que Dios definitivamente toma cosas que Satanás quiere usar para mal y las convierte en algo bueno. Y sé que han oído esa escritura mucho, pero yo creo eso. En realidad, realmente lo creo. Ahora, Él solo lo hace si hacemos las cosas a su manera. Y creo que aquí es donde nos confundimos. Pensamos, bueno, mira, Dios va a hacer esto, pero aún tenemos que hacer las cosas a su manera. No puede andar enojado con otros, no puede tener falta de perdón, no puede andar hablando negativamente todo el tiempo. Mire, hay ciertas cosas que tenemos que hacer porque somos socios con Dios. Y significa que Él hace una parte y nosotros otra. Y yo creo que muchas veces cuando oramos, yo creo que Dios nos muestra algo que hacer y que nuestro problema no se resolverá hasta que lo hagamos. Y les voy a dar un ejemplo reciente de mi vida. He tenido muchos problemas estomacales por años. Mucha náusea.
diarrea. Esa palabra no debería decirla, pero ya la dije. Y dolor de estómago. Eso de tener náuseas me dejaba un mal sabor en la boca. Fui a médicos del estómago, me hicieron pruebas, nunca vieron nada malo y dijeron, tienes SII, síndrome de intestino irritable. Así que estaba sufriendo de muchos problemas estomacales y orando. ¿Sobre qué hacer? Entonces iban a enviarme para otra prueba y me habían hecho 2, iban a hacer otra. Y una mañana simplemente busqué en el internet, miré. Y no me gusta decir que tuve esta idea porque Dios la puso en mi corazón. Busqué en el internet qué irrita el SII. Y una de las primeras cosas que decía era un cierto endulzante artificial que nombraron. Y nombraron 4. Y yo tengo unas mentas que me comía 2 paquetes a diario. Y el primer ingrediente era ese endulzante artificial en particular. Y dejé de usar las mentas y no he tenido ni un problema estomacal desde entonces. Ni uno. Hay una chica que trabaja aquí que sufría de migrañas debilitantes por años largos y malos. Esas jaquecas. Incluso tomaba medicina, pero comenzó a entumecerle los brazos y tuvo que dejarla. Y se me olvida exactamente cómo pasó, pero resultó ser otro endulzante artificial. Y no les voy a decir nombres porque no me quiero meter en problemas aquí en la televisión dando los nombres, pero algo podría no hacerle daño a usted, pero le puede hacer daño a otro. Así que, gracias a Dios por los médicos, gracias a Dios por la medicina, pero Jesús es nuestro sanador. Y yo siempre iría a Él primero. Y le pediría que Él le muestre lo que está mal, pero repito de nuevo, a veces lo que le muestra es algo sobre lo cual tiene que hacer algo. ¿Verdad? Así que digamos que está nervioso y ansioso y yo no sé, tal vez corre al médico diciendo estoy ansioso y nervioso. Y mire, quizás Dios está tratando de decirle desacelérese, está haciendo demasiado. Bueno, si no obedecemos a Dios vamos a seguir teniendo el problema que tenemos. Y la preocupación en particular sí causa muchos problemas de salud. La preocupación excesiva causa úlceras. Ciertamente causa ansiedad, nerviosismo. Hace muy difícil el llevarse bien con uno. Si se preocupa todo el tiempo, le hace gruñón. Puede impedirle dormir. Así que no hay nada bueno que la preocupación produzca. De hecho, la definición de la preocupación es asombroso que uno se preocupa después de oír la definición. Porque la preocupación significa atormentarse a uno mismo con pensamientos perturbadores. Ahora, de seguro somos suficientemente inteligentes para no atormentarnos. Es que el diablo ya logra eso sin nuestra ayuda, pero no es lo que es la preocupación, le atormenta. Y eso es uno pensando, así que se atormenta a sí mismo. Sentirse inquieto, ansioso o preocupado. Atormentarse con molestias, cuidados y ansiedades. Y esta definición está en uno de los diccionarios que leí y suena rara, pero dice agarrar por la garganta a alguien con los dientes y sacudirles y mutilarles. ¡Ja! Así que dice, mire, que cuando el enemigo viene tras usted es como si les tomara por la garganta y le robara toda la paz que tiene. Pero tenemos que aprender a ver si realmente tenemos paz o no. Ahora, si desean hacer algo muy malo, pueden tener una paz falsa. Sí les digo eso. Así que, lo otro que les ayudará cuando realmente quieren saber si lo que están a punto de hacer es de Dios o no, es esperar. Nuestra actividad favorita. Y yo tengo una frasecita que digo, deja que las emociones se calmen y luego decide.
Y quiero sugerirles que nunca tomen una decisión, especialmente una importante, cuando sus emociones están altas o se han bajado mucho. Y dirá, bueno, ¿y por qué no tomar una decisión si estoy sobresaltada? Porque si está alterado, puede conquistar el mundo. Puedo hacer todo. Pero esas emociones bajarán. Y luego tal vez no tenga ganas de hacer lo que dijo que iba a hacer. Esto nos causa problemas. Al decir que haremos algo y no cumplir eso y no hacerlo. Así que operamos fuera de la integridad, lo cual no es bueno y abre puertas al enemigo en nuestras vidas. Así que yo tomo decisiones rápidamente. Tal vez ustedes se tardan demasiado, pero yo quizás no espero. Yo tomo decisiones y lo llamo vivir por instinto. Vean, mi tipo de personalidad, y no es que puedo comprobarlo con libros, es que normalmente estamos bien. Tenemos razón. Suena altivo, suena orgulloso, pero normalmente yo sé de inmediato lo que debo hacer o no hacer, pero también muchas veces hubo ocasiones en que dije sí porque yo quería hacerlo. Y luego, si es algo que uno quiere hacer, uno tiene que especialmente ser cuidadoso y tomarse su tiempo. Nunca querrá tomar una decisión si está realmente desanimado. Porque cuando está muy animado, lo querrá hacer todo. Y si está desanimado, no querrá hacer nada. Así que debe esperar hasta que esas emociones se calmen. Por ejemplo, mire, si va a comprar algo, va al centro comercial a comprar lentes que encargó y no fue a comprar nada más, pero hay una venta al 75% de descuento. Señoras, ¿han notado cómo pueden sentirse realmente mal e ir de compras y se les levanta el ánimo? Vean, hace un par de semanas me sentía muy mal y me fui de compras y después de 30 minutos pensé, wow, me siento muy bien. Mire, lo que hay que hacer es quitar la mente de lo negativo. Amén. Así que si quieren caminar y ser guiados por la paz, dice que la paz sea el árbitro en sus vidas. Y luego Filipenses 4 del 6 al 7 dice, bueno, Filipenses 4 del 6 al 7 tiene 4 puntos. Y dice, no se angustien ni tenga ansiedad por nada. Punto número 1. Sino que en todo, en oración y súplica, peticiones específicas. Punto número 2. Con acción de gracias. Punto número 3. Dejen que sus peticiones sean hechas y conocidas a Dios, lo que nos lleva al punto número 3. Y luego el número 4, que la paz de Dios será suya. Esa es la respuesta. Así que yo ni siquiera sé cómo expresarles lo mucho en que yo creo esto, que al minuto en que empieza a preocuparse por algo, lo primerito que debe hacer es orar. Porque Dios puede resolver en 5 segundos lo que no puede resolver en un año de preocupación. Y Dios sí escucha su oración. Y si hace una oración sincera que está en la voluntad de Dios, Dios sí le ayudará. Jesús constantemente intercede por nosotros a la diestra del Padre. El Espíritu Santo también intercede por nosotros, especialmente cuando no sabemos cómo orar, como deberíamos. Así que si lo único que puede hacer es gemir, Dios le oirá. Ayúdame, es una oración poderosa. Yo oro eso muchas veces. Lo digo, ayúdame, oh Dios, ayúdame, ayúdame. Así que amo esta escritura, es mi escritura favorita cuando empiezo a preocuparme. Me gusta verla, aunque ya la he memorizado y la puedo recitar, me gusta verla. No se angustien ni tengan ansiedad alguna por nada, sino que en todo. Vean, no hay nada fuera de esto. Ahora, ¿será que alguno de ustedes saben lo que es un sentido falso de responsabilidad? Bueno, ¿que cuántas aquí lo tienen? Bueno.
Y lo que eso es que uno se hace responsable de resolver problemas que no le corresponden. Así que esa es una de las cosas que puede llevarle a la preocupación y que ciertamente no le hará ningún bien, porque sí, puede orar por otras personas, pero al involucrar la voluntad de otros, ahí hace una diferencia en cómo se responderá esta oración. ¿Me entendieron eso? Porque Dios no va a usar mi oración para ir en contra de la decisión suya. Él no va a usar mi oración para obligarle a usted a hacer lo correcto. Todos tenemos libre albedrío, pero cuando oramos por alguien, eso sí abre la puerta para que Dios actúe. Así que recuerde eso. Mire, yo amo la oración y no esperaría mucho para orar. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, había un saludo que usaban. Pablo abría sus cartas con este saludo. Y yo no sé con certeza si todos se saludaban así, pero puedo decirles que no solo decían hola. ¡Hey! ¿Qué tal, hermano? ¿Verdad? Así no era como se hablaban el uno al otro. Decían algo que tenía significado. Y Pablo les decía a menudo: gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Pero si viéramos a alguien y les dijéramos eso, pensarían que estamos locos. Oh, gracia y paz sean multiplicadas para ti, hermano. Bueno, podríamos al menos decir: que tengas un día bendecido. Podríamos decir algo, al menos, que va a desatar algún tipo de bendición en la vida de otros. Y he formado el hábito, aun con personas que no conozco, en el centro comercial, cuando me atienden como cliente, muchas veces cuando me despido, digo: sea bendecido. Así que ustedes nunca tendrán paz si no entienden la gracia. Vean esto y les voy a decir lo que es la gracia sin entrar en una larga enseñanza de la gracia. La gracia es el poder de Dios que se les da gratuitamente para permitirles hacer con facilidad lo que nunca podrían hacer con cualquier cantidad de esfuerzo propio. Ahora, yo sé que les gustaría que repitiera eso, pero no tengo tiempo. Pero cuando uno sabe cómo recibir la gracia de Dios, y por cierto, al momento en que se sienta frustrado, ahí sabe que está en las obras de la carne. Y las obras de la carne son nuestros esfuerzos tratando de lograr lo que solo Dios puede hacer. Y las obras de la carne no funcionan. Es que hay que trabajar, pero hacer las obras de Dios. En otras palabras, yo no quiero estar por ahí como un pedazo de plomo sin hacer nada, pero debo hacer lo que Dios me muestra que haga, o algo que la palabra me diga que haga, no solo lo que yo quiero hacer para resolver el problema. Lo último que diré sobre esto hoy, y luego retomaremos esto luego, es que la preocupación es orgullo. ¿Y saben por qué? Porque realmente es decir que si yo lo pienso, lo puedo resolver sola. Yo voy a hallar la respuesta a esto. Y Dios no quiere que seamos independientes, Él quiere que seamos dependientes. Así que lo primero que Él necesita oír cuando tenemos un problema es: Dios, tengo un problema y sé que no soy lo suficientemente inteligente para resolverlo sin tu ayuda. Por favor, ayúdame. Y si hay algo que quieres que yo haga, muéstrame lo que es. Y si tú quieres que solo espere en ti para hacer algo, ayúdame a ser paciente y a esperar. Y yo creo que eso nos ayudaría si entendiéramos realmente lo que estamos haciendo al preocuparnos. Porque le damos vueltas a algo una y otra y otra y otra vez en la mente, tratando de hallar la respuesta que solo Dios tiene. Es tan fácil preocuparse por sus hijos, por sus finanzas. Hay tanto por lo que podemos preocuparnos. Pero Dios es fiel. Y solo quiero decirles que yo creo con todo mi corazón que Dios sí le alcanzará y ayudará. Y quizás no haga exactamente lo que le pidió hacer, porque lo que le pidió quizás no sea lo mejor. Y mira, lo peor que puede hacer
es algo que no está en la voluntad de Dios. Eso sería un Ismael, si saben la historia de Abraham. Él quería un hijo tanto que él ideó un plan por sí mismo y por 13 años fue una pesadilla. Así que pongamos nuestra confianza en Dios. Y vean, no voy a decirles que la preocupación no seguirá tratando de llegarles, porque llegará. Es una herramienta favorita de Satanás para frustrarle. Pero pruebe mi plan, el de hablarse a sí mismo. Tengo que convencerme de no lanzarme al vacío. Estoy a punto de saltar. Voy a convencerme de no brincar al vacío. Quiero decirles al hablar de la preocupación que una de las cosas que pueden hacer al estar preocupados es meterse en música de adoración y entrar en la presencia de Dios y apartar su mente de cosas que les atormentan. Saben, cuando yo me detuve, hablé de la preocupación. Es un fruto del orgullo. Y voy a intentar empezar el tema de nuevo. Mi esposo tiene algo a lo que él le llama, cuando tienes un problema, cumple con tu responsabilidad, pero echa tu carga a Dios. Vean, y muchas personas, hay muchos que hacen lo opuesto. Se preocupan y no cumplen con su responsabilidad. ¿Cuántos, si tienen un problema, ahí dejan de hacer todo lo que deben hacer, que es correcto? No van a la iglesia, no cumplen compromisos y miren, murmuran y se quejan y se ponen a llamar por teléfono y a hablar del problema. Así que no hay problema que Dios no pueda resolver. Ningún problema. Él puede resolver cualquier problema. Ahora, a veces, para ser honesta, todos debemos ser honestos con nosotros mismos si queremos ayuda. A veces, especialmente con temas financieros, miren, hay probablemente una tremenda cantidad de presión por nunca tener suficiente dinero. Pero la mayor parte de eso lo creamos nosotros al gastar de más. Y a veces, si uno mismo ha creado un gran desastre, puede que le tome un poco más de tiempo salir de eso, porque si Dios simplemente le rescatara cada vez que hace algo tonto, entonces uno no aprendería nada. Y Dave y yo pasamos años difíciles financieramente, pero les cuento que ni una sola vez nos faltó para pagar una cuenta. Así que yo sí creo que Dios siempre suplirá su necesidad. Él tal vez no supla sus deseos de inmediato, pero sí suplirá su necesidad. Y como dije, la preocupación es el fruto del orgullo. Es nosotros tratando de ver lo que podemos hacer para resolver nuestro problema. Y Dios quiere que siempre nos apoyemos en Él. Así que, ¿cuáles son algunas de las cosas que uno sí puede hacer? Porque no somos tan excelentes esperando sentados sin hacer nada, y la gente cree que esperar en Dios es sentarse y no hacer nada. Pero eso no es cierto, es hacer lo que puede hacer. Pero confiar que Dios va a hacer lo que usted no puede. Por ejemplo, si necesita trabajo. Bueno, no se quede en la casa orando que Dios le dé un trabajo. Su parte es activamente y con determinación buscar un trabajo. Envíe solicitudes. Llame en lugares cada día. Demuestre su fidelidad y quizás está buscando cierto tipo de trabajo, pero podría quizás tenga que humillarse al punto de decir: Dios, haré cualquier trabajo hasta que tú me ayudes a conseguir el que yo quiero. He oído gente decir: bueno, yo no voy a aceptar un trabajo hasta hallar uno donde realmente use mis habilidades. Bueno, eso tampoco es humildad. Uno tiene que estar dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse y a la familia mientras uno espera que Dios traiga lo correcto a nuestra vida. Así que cuando uno tiene un problema, ya lo he dicho, pero oren. Hagan una buena confesión. Que su conversación esté alineada con su oración. Lo voy a volver a repetir. Haga que su conversación esté alineada con su oración. ¿Sabe cuántas oraciones anulamos? Las negamos porque oramos por una cosa
y luego llamamos a alguien por teléfono y decimos lo contrario. O salimos a almorzar con alguien y aunque nos pregunten, ay, mira, sé que tuviste un problema, cuéntame. No es que uno no pueda contarlo, pero también diga, pero oré y realmente creo que Dios está obrando y que Él va a resolverlo y dará la respuesta al tiempo correcto. Y también puede decir, yo no sé cómo Él lo va a hacer, pero Dios va a hacer algo bueno con esto. ¿Cuántos realmente creen que Dios obra para bien las cosas? Lo que Satanás usó para mal, Dios lo transforma para bien. Y hay una escritura que nos dice que debemos recordarle a Dios su palabra. He puesto guarda sobre tus muros, oh Jerusalén, que no callarán jamás todo el día y noche. Ustedes que son sus siervos y por sus oraciones, hagan que el Señor recuerde sus promesas y no guarden silencio. Ahora, ¿por qué Dios querría que hiciéramos eso? Porque una vez más muestra fe. Mire, nosotros no somos groseros si le decimos, bueno, dijiste esto y no está pasando, pero decimos, Dios lo dijiste. Yo lo creo. Tú dijiste que tú cuidarías de esto y que yo no tendría que preocuparme y yo creo que tú lo harás. Una de las razones para conocer la palabra es para poder confesar la palabra en voz alta. Y uno de los ministerios del Espíritu Santo que me gusta dice esto en la Biblia ampliada, que Él nos trae a nuestra memoria cosas cuando debemos saberlas. Creo que una de las cosas que el Espíritu Santo nos trae a la mente en situaciones específicas son escrituras que se dan con esa situación. Y en cuanto más confiese la palabra, aún más el enemigo va a querer salirse de su espacio, porque él no va a querer escucharle. Otra cosa que puede hacer es mantenerse positivo. Sea positivo. Exprese su gratitud por todo lo que Dios hace y ha hecho, en lugar de solo enfocarse en el problema. Y mire, la actitud es tan importante. Y su actitud le pertenece a usted. Y es algo que nadie puede quitarle a usted. Si quiere tener una buena actitud, ninguna cantidad de problemas ni de personas, ni siquiera demonios pueden quitarle esa buena actitud a usted. Yo olvido exactamente cómo se llamaba, pero había un hombre que estuvo en campos de concentración en el Holocausto y él hizo esa declaración. Me pueden quitar todo lo que tengo, pero no me pueden quitar mi buena actitud si decido ser positivo. Así que puede tener un gran problema con buena actitud y eso hará que el problema se reduzca. O quizás tiene un problema pequeño con mala actitud y eso hará que se desproporcione. Así que yo amo la palabra esperanza. Siempre hay que tener esperanza. La esperanza es el ancla de nuestra alma y significa que la esperanza me mantiene firme, no me frustro emocionalmente, ni me enojo, ni me pongo a hacer todo tipo de cosas en la carne. La esperanza es una expectativa positiva de que Dios está a punto de hacer algo bueno en mi vida. Así que, ¿por qué cuando tiene un problema, en vez de preocuparse, por qué no empezar el día y lo primero que dice al despertar es, algo bueno va a pasarme a mí hoy? Ahora, hay ciertas cosas por las que nos preocupamos más que otras. Probablemente podríamos preguntar aquí y son diferentes. Para los que tienen hijos, muchas veces son los hijos. Pero es asombroso, y muchos tenemos este testimonio. Si son mayores, si ya es mayor y ha criado a sus hijos, la mayoría testificaría, como yo, que todas esas preocupaciones que tenían no sirvieron de nada. Porque todo salió muy bien. Amén. A veces los hijos tienen que pasar por un tiempo difícil y a veces uno tiene... Mira, queremos que hagan lo que les decimos que hagan, pero ¿usted hizo eso con sus padres? ¿Lo hice yo? Lo que queremos es que hagan lo que les decimos porque ya hemos pasado por eso y sabemos. Pero ellos tienen que aprenderlo por sí mismos. Así que todos ustedes que tienen hijos por los que se preocupan, oren y confíen en Dios. Tal vez tenga que esperar 5 o 10 años, pero creo que cuando oramos por nuestros hijos, Dios oye la oración
Y nunca dejen de orar. Yo oré por la salvación de mi papá probablemente por 40 años, no cada día, pero sí lo hacía de vez en cuando. Y recuerdo la última vez que oré por su salvación, me sentía un poco audaz y dije, Señor, me has dado el privilegio de ministrar por todo el mundo. Y miles de personas se salvan a través del ministerio. Y yo creo que sería una pena que mi propio padre se fuera al infierno mientras yo llevo a otros a Cristo. Así que te pido esto como un favor personal a mí, que salves a mi padre. Y saben, no pasó mucho tiempo después de eso, cuando mi mamá me llamó y dijo, tu papá ha estado llorando por 3 semanas, quiere que vengas, quiere hablar contigo. Así que Dios le dio convicción a él. Y a veces hay que ponerse audaz en la oración. Mire, no hago oraciones debiluchas, ¿verdad? No me gustan. Hay tanta gente que dice, Dios, si solo pudieras, si solo hicieras aquello. Mire, Dios es capaz de hacer más que solo eso. Él hace extremadamente y abundantemente más de lo que imaginamos. Y amo Hebreos 4:15 al 16, que tenemos un sumo sacerdote que entiende nuestra debilidad y enfermedad porque Él fue tentado en cada punto como nosotros. Acerquémonos entonces, porque como Él entiende, acerquémonos con denuedo. No oren como débiles. Bueno, Dios, si solo pudieras hacer esto, jamás te pediré otra cosa. Mire, qué vergüenza, qué pena. Es que yo digo, yo soy una glotona espiritual y yo voy a... Cualquier cosa que Dios diga que alguien pueda tener, yo lo quiero. Amén. ¿No quieren todo lo que Dios puede darles? No hay nada malo en orar para que Dios le dé bendiciones extravagantes en su vida. Sí están dispuestos a hacer con ellas lo que Dios quiere que haga. Dios quiere que prosperemos y que seamos bendecidos, no solo para que seamos egoístas y egocéntricos, sino para que ayudemos a bendecir a mucha gente. Hay tantas personas heridas y una de las formas de acercarlas a Dios es por actos de bondad espontáneos. Y cuanto más tiene, más puede hacer eso por otros. Sea paciente mientras espera. Significa actuar como cristiano al esperar. La paciencia no es solo esperar, es cómo uno actúa mientras espera. Y aquí de nuevo, cuando está preocupado, tiende a hacerle gruñón, así que a veces actuamos peor al esperar, y es cuando debemos actuar mejor. No sea celoso, envidioso o resentido de personas que no tienen los problemas que usted tiene. Mire, recuerdo una vez, uno de mis hijos se metió en un problema y yo tenía que ir a una fiesta. Y estaba rodeada de personas que estaban hablando de lo bien que le iba a sus hijos y me fui a un cuarto y lloré y lloré. Y, ¿saben? Fue una prueba tan dura para mí. Aquí estoy sintiéndome horrible. ¿Y qué si mi hijo no lo logra? ¿Qué tal si eso pasa? La pregunta favorita del diablo, ¿qué tal si esto? Y yo estaba rodeada de esa gente cuyos hijos eran grandiosos. A veces eso es una prueba. Dios nos pone en una posición para ver si podemos alegrarnos por ellos, mientras esperamos que Dios haga lo mismo por nosotros. Amén. Vea, yo realmente quiero que confíen en Dios más que nunca antes. Así que quiero compartir unas escrituras sobre lo que la Biblia dice de poder hacerlo. En primer lugar, en 1 Corintios 10:13, la Biblia dice que no hay ninguna tentación que venga en contra nuestra que no sea común al hombre. Así que en otras palabras, no se metan en un rincón de pena propia y piensen, pobre yo, me están atacando mientras los demás tienen una buena vida. Déjeme decirle que no importa cuán grave sea el problema suyo, alguien más va a tener un problema peor. Y todos tenemos algo. Si no hoy, espérense unos días. Y no lo digo de forma negativa. Es que todos vivimos en un mundo real, en donde hay cosas que no siempre salen como deberían. Y dice aquí que nada nos ha pasado
que vaya más allá de la resistencia humana. Me gusta eso. Así que debemos meternos eso en la cabeza. Yo puedo superarlo. Es lo que tiene que decirse cuando empieza. Esto terminará bien. Yo puedo superar esto. Dios me da tesoros de lugares oscuros. Yo puedo hacer lo que tenga que hacer a través de Cristo, que es mi fuerza. Dios, esto no se siente bien, pero ayúdame a actuar bien. Ayúdame a actuar como cristiano. Y en Dios podemos confiar de no permitir ser tentados más allá de nuestra habilidad para resistirlo. Así que cuando empieza a pensar, no aguanto, no puedo más, no soporto, es mejor que se detenga y diga, Dios, yo puedo soportar lo que venga porque tú no vas a darme más de lo que yo pueda soportar. ¿Cuántas veces ha pensado en el pasado, yo no voy a poder superarlo? Pero aún está aquí. Es que yo puedo ver diferentes personas aquí que conozco y recordar momentos en que pasaron cosas muy duras, difíciles, y caminamos con ustedes por ellas. Y aquí está con una sonrisa en su rostro amando a Dios. Y no saben que eso le enfurece al diablo cuando le lanza su peor problema a usted. Y usted sale más fuerte en su relación con Dios que cuando usted entró. Él siempre va a también proveer la salida, el medio de escape a un lugar seguro. Así que tenemos la promesa de Dios de que no importa lo que pase, Él siempre proveerá una salida. En Mateo 6, del 25 al 34, hay muchos versos ahí y quisiera que los lean después. Pero dice... Por eso les digo, dejen de estar perpetuamente inquietos, ansiosos y preocupados por su vida, qué van a comer o beber, o por su cuerpo, qué se van a poner. ¿No es la vida mayor en calidad que la comida y el cuerpo no está por encima y es más excelente que la ropa? Miren, son cosas realmente básicas. Así que pensamos, yo no me preocupo por lo que me voy a poner ni comer, pero sí hay personas en el mundo que se tienen que preocupar por eso. Pero para mí esto es básicamente algo que dice, no se preocupe por nada. Yo voy a cuidar de todas tus necesidades. Y luego Él da un par de ejemplos muy buenos. Miren a las aves. Y mire, no es una mala idea salir a la terraza o al jardín y ver si puede ver un pajarito sentado en una rama con una crisis de nervios. Mire, hay que pensar en eso. Hay millones, probablemente billones de pájaros en el mundo y Dios alimenta a cada uno de ellos. ¿Cómo es que lo hace? Yo no sé. Pero lo hace. Halla la forma. Él pone un gusanito en un lugar o alguien tira un pan de su balcón. Pero mire, es asombroso cuando lo piensa. Billones de pájaros. Y Él da ese ejemplo. Y Él dice, ¿no valen ustedes más que ellos? ¿Cuántos piensan que valen más que un pájaro? ¿Verdad? Aún si tuviera una actitud muy negativa, por favor. Esté de acuerdo, soy importante más que un pájaro. Y luego Él habla sobre lo hermosas que son las flores. Y también los lirios, que son más hermosos que todas las prendas finas que tenía Salomón. Y Él dijo, estas flores están aquí hoy y mañana ya no. Y yo cuido de ellas también. ¿Cuánto mejor cuidaré yo de ustedes? Así que no estén preocupados ni ansiosos diciendo, y me gusta detenerme ahí cuando uso esta escritura porque lo que hay en nuestro corazón sale de la boca. Así que si tenemos cosas incorrectas en el corazón, en última instancia saldrán cosas malas de nuestra boca. Y saben, cuando nos preocupamos y pensamos, la raíz es que queremos saber. Quizás creemos que Dios resolverá el problema, pero queremos saber cuándo y cómo. ¿Y sabía usted que lo que causó el problema a Eva fue querer saber? Así que tarde o temprano tenemos que confiar en Dios lo suficiente. Y confiar sin tener que saber qué es lo que Dios va a hacer, sino estar satisfechos de conocerle a Él.
y saber que Él nos ama. Primera de Juan 4:18, el amor perfecto echa fuera el temor. Si entiende cuánto Dios le ama, empiece ahí y vas a ver que porque Él le ama, Él sí cuidará de usted. Yo quiero asegurarle a cada uno de ustedes, a todos los que nos ven desde casa, a todos aquí, Dios les ama más de lo que pueden imaginar. Dios nos ama tanto que ni siquiera sabemos cómo entenderlo. Y la Biblia dice que Él nos amó aun cuando estábamos aún en pecado. La preocupación causa tantos problemas. Pero Dios es tan fiel. Deuteronomio 31:8. Sí es el Señor quien va delante de ti. Él marchará contigo. Él no te fallará, ni te soltará o abandonará. Que no haya cobardía o vacilación, más bien no temas, ni te dejes quebrantar en espíritu, deprimido, consternado, ni alterado, con alarma. Vean, yo tengo un nieto de 3 años y su mamá es una madre tan buena y ella le ha enseñado escrituras cortitas, sí, frases cortitas, y él las repite y me las manda por el teléfono a mi celular. Y yo recibí una el otro día que decía: no te preocupes, sé feliz. Dararara. Eso es todo. Y pensé, vaya, eso es todo un sermón. Y verdad, digo, ¿qué más se puede decir? No te preocupes, sé feliz. Dararara. Es todo lo que realmente tienes que hacer para tener una gran vida. Solo no preocuparse, sea feliz. Mire, les repito, yo entiendo que algunos están pasando cosas muy, pero muy duras. Y tal vez algunos no lo estemos pasando. Ahora no estoy pasando por nada que sea duro, pero sí tuve pruebas en mi vida y habrá otras. No podemos tener esta idea de que porque somos cristianos y amamos a Dios, que eso significa que escaparemos. Cada situación en el mundo, la Biblia dice, Jesús dijo, en el mundo sí habrá tribulación, pero anímense. Así que debemos reírnos con la risa de la fe. Debemos reírnos tan a menudo como podamos. Y no piensen que si tienen un problema, que automáticamente significa que tenemos que sentirnos miserables. ¿Sabe qué? Puede tener un problema y está bien que siga adelante y disfrute su vida. Y yo realmente creo que a veces sentimos algo así, bueno, no está bien divertirme mientras tengo el problema. Pero en realidad probablemente resolvería el problema más rápido si decide seguir y disfrutar